la singularidad de la humanidad. Yo quiero hablar a usted acerca de la singularidad de la humanidad. Entonces, usted no es cualquier cosa, ¿eh? Entonces, permítame iniciar con el tema, dándole la bienvenida primeramente. Shalom a todos y a todas. Gracias por estar ahí. Estamos transmitiendo ya en vivo a través de Facebook Live. Esperamos que las personas se conecten y le bendecimos, mis amados. Gracias por su participación con nosotros. Hoy, en la Escuela CADE, Conceptos de Codificación, estaremos hablando acerca nada más y nada menos que la singularidad del ser humano. Estaremos tomando algunas reflexiones acerca de el libro de los comienzos, el Bereshit en hebreo, y comenzaremos a profundizar en algunos principios. Acompáñenos, mis amados, comparta este video con alguien más. Permítanos nosotros poder comunicar estas verdades para que usted tenga una gran bendición y una gran edificación. Le damos toda rabá, toda gloria y toda exaltación al Padre de las luces, a nuestro Señor, por la oportunidad que nos brinda de poder hablar su palabra. Shalom, mis amados, de verdad. Les doy la bienvenida. Entonces, quiero iniciar este tiempo hablando de la singularidad de la unidad, de la humanidad. Reflexionaremos acerca de varios principios de la porción Bereshit de Génesis, que comprende de Génesis 1:1 al Génesis 6:8. Todos estos capítulos comprenden lo que se conoce como la porción Bereshit, el libro de los comienzos. Entonces, quiero iniciar con eso, diciendo lo siguiente. Escúcheme muy bien, por favor. Deme un minuto, un momento, para poder nosotros bendecirlo a usted con la reflexión de la Torá, de la palabra de Dios, comentario de la Torá. Bueno, iniciemos esto. El comienzo de Bereshit, de Génesis, es la sección más profunda en toda la Torá. Y la tradición hebrea se extiende en el análisis de los conceptos y principios emitidos en esta porción. Su profundidad no tiene fin. Es por tanto que un ser infinito le dio a la humanidad un manifiesto, un discurso, que es la Torá. En ella impregnó toda la sabiduría que debe conocerse. Dios es parte de cada molécula de la creación. Por su esencia, por así decirlo, está expresada en la Torá. Dado que Él es infinito, la Torá también lo es. Y por supuesto, hay un texto que es infinito, pero también hay un texto que es finito, pero en la medida que un texto finito puede tener una base conceptual espiritual que está conectado con lo infinito, así también es la palabra del Eterno hacia nosotros. Podemos estudiar la Torá desde ahora hasta que moramos y continuaremos aprendiendo día a día nuevas ideas sobre el Eterno, sobre la creación y sobre nosotros mismos también, sobre la vida, sobre la espiritualidad y el compromiso. El tema principal que yo puedo tomar como referencia en la Torá, desde que comienza hasta que termina, es el concepto de propósito. Es el concepto de significado de la vida. La vida tiene un significado superior. Ahora, nadie puede vivir con propósito si no se vive conscientemente ese propósito. Nosotros, las personas que viven conscientemente, entonces, con significado y propósito, tienen un valor individual y un sistema de creencias que guía todas sus interpretaciones de las situaciones cotidianas, ya que lo que Dios quiere es que usted traduzca todo el conocimiento, toda la sabiduría, toda la revelación de la Torá, de su voluntad, a su vida cotidiana, a sus situaciones cotidianas.
Es una guía de sus pensamientos, de sus emociones, de sus acciones, de una manera que trasciende el ordinario. Hay una variedad de señales que están asociadas, mis amados, con vivir con un propósito. Incluye dedicar tiempo productivo a las actividades que más importan y vivir esas actividades con autenticidad y pasión. Las personas que viven con un propósito se sienten contentas, tienen paz interior. La forma en que viven no solo marca la diferencia para ellos, mis amados, sino que también marca una diferencia significativa para los demás que están en su círculo. Viven en el momento, en el eterno presente. Son éticos y cumplen con todos sus compromisos. Viven la vida con intención, viven con honestidad, viven con decencia, viven con alegría y viven con autenticidad. Llevan a cabo lo que consideran su vocación en la vida, encuentran eso y viven apasionadamente esa vocación que Dios le ha marcado como un sello distintivo de su creación. Este tipo de personas que vive conscientemente el significado de su vida, que es la revelación de todo el Bereshit y de toda la escritura, básicamente denotado en Bereshit, en el principio, son personas que encuentran significado, propósito e importancia en las actividades cotidianas como comer, leer, trabajar y amar. Desde un punto de vista espiritual, todos somos hijos del Eterno. Nuestro llamado, de alguna manera, es manifestar en esta vida la gloria a Hashem, que está únicamente dentro de nosotros de una manera útil, de una manera valiosa, con excelencia equilibrada. Significa tener un estado superior de conciencia, una conciencia, mis amados, en la que la atención y la intención se refinan y una mayor conciencia de la realidad está presente. Esto significa estar moralmente iluminado, sirviendo a un propósito mayor que nosotros solos. Significa vivir apasionadamente en la multiplicidad del mundo y sin embargo percibir y vivir en su unidad y unicidad. Significa vivir la vida con la sagrada como sagrada y santa. Y por supuesto, la religión tiene un papel en guiar, yo diría más bien la espiritualidad, de guiar a las personas a reconocer que hay algo más allá de ellos mismos, guiando a las personas hacia un comportamiento ético y moral. Pero cuando la espiritualidad se institucionaliza con ceremonias fijas y con oraciones que se realizan de memoria por la fuerza del hábito, sin sentimiento, sin kavaná, sin pasión, viviéndose automáticamente, sin intención o elección consciente. Una vez que comienza el ritual, la espontaneidad y la conciencia de la presencia eterna tiende a estar perdida. Cuando la forma externa se vuelve dominante, el caparazón principal de lo que queda es la parte social del grupo, la identificación con el grupo y la participación en el grupo. No hay un espíritu o una fuerza de transformación interna capaz de conectarte a la esencia misma de la existencia, que es el Eterno. Cuando este caparazón del grupo se vuelve primario, cuando lo social se vuelve primario, el grupo se considera mejor que otros grupos y comienza la separación, comienza la justicia propia, el elitismo, el prejuicio y el fanatismo. Lo mismo ocurre en la política y tiene consecuencias desastrosas, mis amados. Vivir conscientemente con significado, que es el mensaje más profundo que tiene el libro de Bereshit, y vivir con propósito intensifica la experiencia de vivir en la vida cotidiana, incluso en las ceremonias religiosas. No es solo vivir el presente, es vivir lo que trasciende.
lo que trasciende el presente, convirtiéndolo en quienes realmente nosotros somos. Si yo le preguntara a usted hoy, ¿quién es usted? ¿Sabría usted quién es usted? ¿Sabría realmente quién es? En el contexto religioso, esto proporciona una forma más intensa de la experiencia religiosa que la que se encuentra generalmente en la religión normativa. Experimentamos paz. Cuando vivo con propósito, cuando vivo con conciencia plena de la transformación que Dios está haciendo cada día en mí, comienzo a experimentar la plenitud, comienzo a experimentar la armonía y comienzo a experimentar la profundidad. Nuestro problema, mis amados, es que tenemos que hacer para vivir con significado y propósito de una manera espiritualmente auténtica. Y el enfoque que adoptamos implica comprender y practicar la conciencia de Dios. Primero, profundizamos nuestra comprensión de la conciencia y emoción para que podamos estar abiertos a ser más conscientes de Dios. Y segundo, aprendemos qué tipo de comportamientos promueven la conciencia del Elohim de Dios y qué tipo de comportamientos disminuyen la conciencia de Dios. Ahora, la pregunta más importante aquí ahora y que todo ser humano debe hacerse al comenzar a leer Génesis, al comenzar a leer ¿por qué estoy aquí en la tierra? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Que son las respuestas que el Génesis responde. Debo entender claramente qué es tener conciencia de Dios. Y lo que tengo que decirle con relación a este tema es que hay dos mundos, mis amados. Hay dos mundos posibles que el libro de Génesis nos comunica. Que la porción Bereshit que estamos estudiando en el día de hoy nos habla. Y es la conciencia de Elohim y el mundo sin conciencia de Elohim. Dos polos opuestos. Estos dos mundos, mis amados, en el exterior parecen ser iguales, pero en el interior son tan diferentes como pueden ser los mundos diferentes. De hecho, incluso en el exterior, mis amados, operan de manera diferente, pero de manera oculta, de manera sigilosa, de manera casi imperceptible. En otras palabras, la frontera que divide estos dos mundos es muy delgada. Es muy poco observable para una persona que no tiene conciencia plena de Dios. Este es el significado de lo que dice el texto en el libro de Proverbios 2:25. El libro de Proverbios nos dice, es el honor de Hashem ocultar un asunto. Para aquellos que no tienen conciencia de Dios, la conciencia del mundo de Dios está oculta. No es observable, no se conoce y no la puede entender. El mundo de la conciencia de Dios es un mundo de santidad, es un mundo de plenitud, es un mundo de perfección, es un mundo de paz, mis amados. Es un mundo de bondad amorosa, de deleite interior, de alegría y agradecimiento. Un mundo increíble con danzas, con gozo, con cánticos, pero intrincados en un mundo que es totalmente mágico. Es un mundo en el que el tiempo de momento a momento es eterno. La conciencia del mundo de Dios es un mundo milagroso, donde nada sucede por casualidad. Es un mundo donde todo lo que sucede, se entiende que sucede por la mano de Hashem, ya sea directamente o a través de la agencia de otras personas o de grupo de personas. Es un mundo de diálogo para esconderse y buscar. Es en el momento en que perdemos la conciencia de Dios
o en el momento que nosotros nos alejamos de esta vida, de esta plenitud de vida, de esta conciencia de Dios, el mundo se convierte en algo común. El mundo se convierte en algo trivial, sin sentido. Por tanto, en el mundo de la conciencia de Dios podemos ver otro patrón, otro algoritmo. En el mundo de la conciencia de Dios, tanto lo que comúnmente se considera bueno como lo que comúnmente se considera malo para una persona, se entiende que todo sucede por la mano de Dios. Entonces, en ese sentido más profundo, mis amados, todo está bien. Porque todo lo que proviene de Dios es absolutamente bueno. Aunque a veces no entendamos completamente cómo es todo eso. La conciencia del mundo de Dios es un mundo dinámico de cambio. Es un mundo dinámico de transformaciones constantes. El mismo pensamiento, discurso o acción que ayer sirvió para mantenernos a nosotros en el mundo de la conciencia de Dios, ya no puede hacerlo hoy. Es por eso que la Biblia dice que cada día la fe se renueva. La razón es que hoy Dios puede haber cambiado algo en nuestra situación para ayudarnos a manifestar una virtud, un atributo más profundo hoy de lo que pudimos hacer ayer. Entonces hoy es en realidad un desafío mayor que ayer para permanecer en el mundo de la conciencia de Dios. Se requiere un trabajo arduo y una atención constante. El trabajo es trabajar para mejorarnos, para subir el siguiente peldaño, el siguiente escalón en nuestra escalera espiritual. Una escalera que nos trae una situación que requiere mayor sensibilidad, mayor piedad, mayor santidad, mayor pureza. Y cuando tenemos éxito, nos acercamos un poco más a Dios. Y es por tanto que la atención es mantener nuestra conciencia enfocada para que cuando salgamos del mundo, de la conciencia de Dios, estemos conscientes, mis amados, de que esto es lo que sucedió. De esa manera, podemos movernos conscientemente al mundo de la conciencia de Dios. La conciencia del mundo de Dios es un mundo dinámico de proceso, de traer la divinidad a nuestro mundo. Mis amados, la religión institucionalizada lo que quiere es irse a Dios. Pero la verdadera espiritualidad trae a Dios a su mundo. Hace que Dios descienda y pueda transformar todo el escenario de su vida. Es traer la divinidad a este mundo, a nuestro mundo, para que nuestro mundo se convierta en un lugar adecuado para habitar eternamente con el Eterno. Una de las tradiciones que nos enseña cómo vivir en el mundo de la conciencia de Dios es la Torá. Es por eso que lo primero que podemos ver en el libro de Génesis, que pudo salir, emanar, ser revelado por Dios, es el alfabeto, es la Torá, es el Aleph Bet. La Torá, mis amados, es el fundamento, es la esencia misma de todo lo que existe. La Torá tiene una tradición tanto escrita, pero también tiene una transmisión, que se da de maestro a discípulo, donde se muestra, se revela, se expande todo lo que está escrito. La Torá escrita constituye los 5 libros de Moshe. Usted conoce el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio. Estos fueron dados por el Eterno a los israelitas, a nuestro pueblo en el monte Sinai. Hace ya más de 33, hace ya casi 2000 años. El resto de la tradición de los sabios son los escritos y los profetas. Y también los libros sagrados del pueblo de Israel, como la Mishnah, la Gemara, la Agadá, los Midrashim.
y también la dimensión más profunda, que es la Kabbalah. Este libro es una expresión de las verdades enseñadas en la Torá, que tradicionalmente hemos recibido como pueblo, que explica e ilustra algunos de los conceptos que debemos conocer y vivir para que podamos aumentar la oportunidad de regresar, mantenernos y transportarnos más cerca del mundo, que es la conciencia del mundo de Dios. De esta manera, la Torá trata sobre mis amados, sobre la realidad de la realidad, o sea, la verdadera realidad de la vida. El libro de Proverbios continúa y dice, cuando dice el honor de Dios es ocultar un asunto, pero luego dice, pero el honor de los reyes, nosotros, porque somos los reyes, es investigar un asunto. En otras palabras, la conciencia del mundo de Dios es un mundo de realeza, un mundo de reinado, mis amados. Porque cuando podemos vivir de una manera que experimentamos la presencia de Hashem, Hashem, quien es el Rey de Reyes y Señor de Señores, nos convertimos en nuestras propias formas ilimitadas de Él. Cuando vivimos bajo la conciencia plena de la Torá y es parte interior nuestra, nos conectamos a la esencia misma de la divinidad. Es el cumplimiento verdadero. Es el cumplimiento verdadero de lo que dice la Torá cuando dice, hagamos a Adán a nuestra zelem, a nuestra imagen, a nuestra zemiut, a nuestra semejanza. Se enseñorearán de los peces del mar, de las aves del cielo, de los animales y de toda la tierra y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y creó Hashem a Adán a su imagen. A imagen de Hashem lo creó, varón y hembra los creó. Y este es el primer misterio que yo quiero conversar con todos ustedes en el día de hoy. Cuando la Biblia habla estos versos, hay un secreto extraordinario. Y el secreto no está en el significado común en que la humanidad dominará la tierra, aunque ese es también el entendimiento literal de este verso. Y es cierto. Estamos llamados a dominar. Estamos llamados a dominar la tierra y todas las criaturas de la tierra. Ahora, el secreto de este verso, que es el mar, que es el cielo y que es la tierra, entonces, en otras palabras, todo el cosmos. Pero el cosmos aquí mencionado no es el cosmos macro. No, mis amados, no es el universo macro. Es tu propio universo, eres tú mismo. Ya que dentro de ti está el mar, el cielo y la tierra dentro de ti. Este verso habla literalmente de ti, del dominio y del gobierno y del significado de estos conceptos que tú tienes que tener de ti mismo. Es el dominio y el gobierno sobre ti. Es una decisión y dominio sobre esa parte de nuestra propia naturaleza que es paralela a los peces del mar, a las aves de los cielos y a los animales y a todas las cosas que se arrastran en la tierra. Esta regla, esta enseñanza que el Eterno nos está dando aquí, la que debemos hacer para avanzar y mantenernos en el mundo de la conciencia de Dios. Y a ese concepto se le llama el ego. El ego, mis amados, está hablando de dominarte a ti mismo para poder tener plena conciencia de Dios en la tierra y vivir con el propósito que nos declara Bereshit desde el principio. Tenemos que tener dominio de la carne, de la inclinación al mal, de anularnos a nosotros mismos haciendo vitul,
autoanulación consciente de lo que me redirige a buscar lo que quiero, lo que busco con mi propio deseo para satisfacer mi ambición egoísta. Y no entenderme que soy parte de una comunidad que se llama creación. Es un dominio interno de tu propia inclinación al mal, del Yetzer Hará, que fue introducido cuando Adán pecó, cuando Adán transgredió el mandamiento, ya que Adán no tenía el Yetzer Hará activo. Pero al elegir su propio deseo, querer ser Dios, querer ser Elohim, querer crear mundos superiores como Elohim, ser como él, como un creador, entonces se desvió y activó ese deseo que todos tú y yo tenemos dentro ya. Todo humano, como dependía de Adán, estaba en el tronco de Adán, todos nosotros tenemos activo ese Yetzer Hará dentro de todos nosotros. Entonces el dominio que Dios nos ha dado, creándonos a su imagen, creándonos a su semejanza, mis amados, es que tú y yo podamos suprimir, dominar, gobernar esa inclinación al mal, porque cuando nosotros caminamos en esa dimensión de dominio propio, podemos tener la conciencia plena del propósito por el cual Dios nos llamó a esta tierra. Dios nos crea, Dios nos moldeó para representarlo a él correctamente, viviendo como reyes, viviendo como sacerdotes en esta creación, conectando el cielo y la tierra, que es el llamado de Adán. Ahora, ¿qué es el ego? Permítame explicarle esta frase, este concepto de ego, que es la inclinación al mal que tú y yo tenemos. En un lenguaje ordinario, ego se refiere a ese aspecto del yo en el que nuestra conciencia considera que el yo es distinto y separado de los demás, y hace que el yo sea el centro alrededor del cual se organiza todo. Yo me hago como que si yo fuera el único en la vida, el único que existe, el único que vive, y me enfoco en mí mismo, me centro, me aíslo para poder entender que soy distinto y separado de los demás. Este uso es diferente de la definición técnica que el ego tiene en la teoría psicoanalítica, donde se refiere a la parte de la mente, del psique, que funciona como mediador consciente organizado entre la persona y la realidad. Ahora, espiritualmente, que es lo que Dios está hablando ahí en Génesis, lo que se toma a uno mismo como distinto y separado de los demás, ese es el ego. Lo que se toma a sí mismo como el centro de la organización es lo que te separa de Dios. Y en ese sentido es un problema. El ego es el principio y la raíz de todo mal. Es el proceso mental que separa la conciencia del hombre de la conciencia de Dios. Eso fue lo que le pasó a Adán y a Eva en el jardín del Edén. Egoísmo, que es codicia. Póngame mucha atención. Cuando el ego está superpuesto, cuando el ego se exalta, cuando el ego se desborda de su balance, lo que ocurrió en el jardín, mis amados, es el proceso, es la raíz y el principio de todo mal. Es un proceso mental que separa la conciencia del hombre de la conciencia de Dios. Actúa como un muro entre el hombre y Dios. Cuanto mayor es el ego, más gruesa es la pared que divide a Dios y a ti y a mí. ¿Cómo puede ser un problema semejante
algo tan importante como el ego. Mire, es cuando el centro alrededor del cual se hace referencia a todo el yo y no a Dios, entonces la perspectiva desde la que entendemos el mundo es limitada. Cuando más separado y distinto me considero, cuando más separado y diferente se considera funcionalmente el yo, más limitada es la perspectiva. Y cuando amamos con una perspectiva limitada, el amor está dirigido por el ego hacia uno mismo. Esta limitación es demasiado. Está desequilibrada. No puede haber trascendencia, no puede haber conciencia divina. Es la fuente de los vicios, la raíz de todos los males. Por tanto, hay una diferencia entre el ego y la conciencia. Están en contra, están en una pugna. Para distinguir entre el estado expandido de conciencia, una conciencia de Dios, basada en un propósito y en una unicidad, que nosotros llamamos conciencia de Dios, divina, celestial, espiritualidad, y lo que podría pensarse del estado reaccionario limitado de la conciencia, que llamamos nosotros ego, al estado limitado de conciencia, la principal prioridad del ego, ¿cuál es? Es esta, una propiedad que atraviesa todas sus dimensiones, y es la separación. La conciencia del ego implica verse a uno mismo y a todos los demás como separados unos de otros. Esta es la conciencia del mundo como muchas cosas diversas separadas, y las muchas que no se relacionan con la unidad que es. Como resultado, la experiencia es una experiencia de lo bueno y lo malo. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Usted comienza a experimentar lo bueno y lo malo. Y por el contrario, es la conciencia Hashem del Eterno. Las diversas cosas separadas del mundo se ven todas como partes de la unidad que es. Cuando usted ve el mundo desde la perspectiva consciente de Dios, usted puede ver el mundo tal cual es, que es una unidad. Como resultado, la experiencia es la experiencia del bien. En la conciencia del ego, el mundo se experimenta como objetos. Se experimenta como un objeto. Todo lo que usted va a percibir en el mundo es que es un objeto. Todo en el mundo es un objeto que hay que manipular, que hay que controlar o transformar. El énfasis está en nuestra posesión del objeto y en nuestras acciones que lo manipulan y lo transforman. Por tanto, la experiencia de vivir en la conciencia del ego es una experiencia de mantener nuestra seguridad y nuestra dignidad a través de la posesión, el poder, las metas y el control. Usted comienza a controlarlo todo, a poseerlo todo, a agarrar todo, a acaparar todo. Por lo tanto, existe lo superior y lo inferior. Y estamos constantemente comprometidos en una lucha egoísta para mantener, crear y aferrarnos a lo que consideramos superior para nosotros. Y por lo general, solo para nosotros, que ahí está el detalle del ego. Solo, como dice un gran rabino, él dice que el que se queda solo es porque sabe, ya que el saber te hace solo y te hace Dios. Y solamente Dios es solo, es único. Existencialmente, mis amados, nos apegamos a nuestra dignidad, a nuestras posesiones y codiciamos nuestras metas. Nuestra interpretación, nuestra visión de la vida, de todo lo que existe, es en términos de su apariencia y no en términos de su esencia.
En la conciencia del ego, el verbo relevante es tener. Tener, poseer, acaparar, guardar. Y debido a que el verbo relevante en la conciencia del ego es tener, cuando queremos lo que tenemos, experimentamos deficiencia, pérdida, ruina. Y cuando obtenemos lo que no queremos, volvemos a experimentar deficiencia. En deficiencia, nuestro estado emocional es negativo y reaccionamos a todo lo que pasa. Alejamos de nuestro lado a quienes nos han dado lo que no queremos. Porque siempre estamos exigiendo lo que queremos y lo que no nos dan, a esas personas las ponemos a un lado. Cuando nuestras expectativas no se cumplen, nos enojamos y nos frustramos. Perdemos la paciencia y nos enojamos. Vivimos en lo que se conoce como la limitación, un área que Dios nunca lo llamó a vivir a usted. Por el contrario, en la conciencia de Dios el verbo relevante es convertirse. Debido a que el verbo relevante en la conciencia de Dios es que usted se convierta. Es que usted se está convirtiendo en algo mejor cada día, en cada momento, ya que cada momento es completo, un ahora milagroso, un ahora eterno. Entonces podemos vivir con plenitud, en agradecimiento, en paz y en gozo. La diferencia entonces entre la conciencia del ego y la conciencia de Dios comienza con nuestros valores internos y nuestra disciplina en la vida. Con la conciencia de Dios, la disciplina en la vida nos empuja, nos impulsa constantemente a crecer y trascendernos a nosotros mismos. Nuestros valores y creencias están en constante desarrollo, en crecimiento. Estamos haciendo un aliyah espiritual. Nos estamos transformando en el ser que Dios destinó cuando dijo los creó a su imagen y semejanza. Y cambia la forma en que vemos las cosas. Cambia la forma en que vemos las cosas. No es solo interno, es un truco de la mente. Es una enseñanza profunda de la Torá, que la forma en que vemos nuestras situaciones afecta y puede cambiar las mismas situaciones que nosotros vemos. Por tanto, mis amados, el libro de Bereshit nos continúa diciendo en cuanto a la imagen de Dios, cuando dice, y hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Aparte de lo que está hablando todo el texto que leímos, quiero enfocarme ahora brevemente en este concepto. Es un verso extraño, profundo. ¿Cómo podemos decir que la imagen de un ser humano es similar a la de un ser que no tiene forma? El Eterno es infinito. No tiene ninguna apariencia ni forma. Nosotros tenemos huesos, carne, venas y órganos internos. Esa es nuestra composición física. ¿Acaso Dios tiene un cuerpo físico? No. Dios es espíritu, dice la Escritura. Entonces, ¿a qué se refiere literalmente? ¿A qué está aludiendo el texto? Mire qué dice Génesis 2:7, para traer un poco de luz a este verso. El verso de Génesis 2:7 lo aclara aún más. Dice, Hashem Elohim formó al hombre del polvo del suelo y sopló en su nariz aliento de vida. Y el hombre se convirtió, dice, en alma viviente. Los seres humanos son la combinación, en otras palabras, de un ser físico, el polvo del suelo, y un ser espiritual, el alma. El ser físico fue creado a partir de la tierra, de la Adamá, del material que Dios ya había puesto en el universo. En contraste, nuestra alma fue soplada por Dios mismo. En otras palabras, el alma es una parte del Eterno
una porción de lo infinito, por así decirlo. Entonces, ¿qué es el hombre? Si observamos el mundo, vemos rocas, plantas, animales y seres humanos. ¿Qué diferencia hay entre todos ellos? Todos compartimos clases de materia y moléculas. Sin embargo, las plantas parecen tener una fuerza vital ausente en las rocas. Las plantas viven, crecen y mueren. Los animales tienen una independencia que les falta a las plantas. Los animales piensan, sienten, se comunican y se relacionan. ¿Acaso los seres humanos, nosotros simplemente somos animales sofisticados? Bueno, yo tengo que decir que no. Hay mucha gente que piensa de esa manera. Pero yo nunca he visto una ardilla sentada, nunca. ¿Cuántos de ustedes han visto una ardilla sentada? ¿Cuántos de ustedes han visto una ardilla no solamente sentada, sino con las piernas cruzadas? ¿Ha visto usted una ardilla sentada, además con las piernas cruzadas y sentada reflexionando acerca de la vida? ¿O ve usted perros que expresen las complejas emociones de los sonetos de Shakespeare? ¿Puede un perro, por así decirlo, escribir una obra maestra que se llama Hamlet? No puede. Los perros sí tienen emociones simples, sí. Se expresan su felicidad cuando lo quieren, cuando lo aprecian, cuando lo alimentan y lo cuidan. A veces también se entristecen, tienen emociones. Aparentemente los perros tienen emociones complejas. Y en verdad, en una ocasión yo llamé a un psicólogo para que analizara el lenguaje corporal de un perro. Y él pudo traer un análisis de un perro que se asemeja mucho al hombre, pero no tan la complejidad que un ser humano puede experimentar y puede presentar. Si las plantas, entonces, y los animales tienen una fuerza vital intangible, ¿qué tiene de especie el alma que Dios insufló en el nombre? Diversos comentaristas dan diferentes explicaciones, pero todos parecen decir esencialmente la misma cosa, en pocas palabras, o en palabras diferentes, es decir, distintas facetas de un mismo diamante. Por ejemplo, Obadía Seforno, un gran sabio del pueblo de Israel, un rabino italiano, aproximadamente siglo XVI, dijo que nuestra semejanza a Hashem es lo que llamamos el libre albedrío. Póngame mucha atención, esto es muy importante. Ahora, ¿qué es el libre albedrío? Mucha gente dice que es que yo pueda hacer lo que me da la gana. No, el libre albedrío no es eso. Esa es una visión egoísta de lo que acabamos de describir en este momento acerca del propósito y lo que evita el propósito y la conciencia de Dios. El libre albedrío es la capacidad para escoger. No entre un café doble o un capuchino, no. No entre ir a la playa o quedarse en su casa, sino en la elección de elegir asemejarnos a Hashem, a nuestro Dios. Elegir estar cerca del Eterno o alejarnos de Él. Ese es el libre albedrío. Es el significado de la vida y la muerte, ya que acercarse al Eterno es vida eterna, pero alejarse de Él es muerte. Toda existencia humana se basa en esta capacidad. Cuando enfrentas cualquier decisión moral, tu alma debate si acercarse o alejarse de lo infinito. Tienes una oportunidad de acercarte o alejarte de lo infinito. Si dudas si debes o no devolver el dinero de más que recibiste de vuelta en el supermercado, se activa el libre albedrío. Trata de vida o de muerte, porque eso te aleja o te aparta del Eterno.
tanto si lo sentimos o no, todos nos conectamos constantemente con el libre albedrío. Y a veces lo advertimos, otras veces no. A veces perdemos la batalla sin pelear. Y eso es lo que yo me refería con tener conciencia del eterno. Que es lo que habla el libro de Bereshit. Es vivir con propósito, es vivir con conciencia, con perceptividad, con percepción clara de mi propósito. De que tengo un enemigo interno que me separa de Dios. Es la ilusión de pensarme que estoy solo en la tierra. Es por eso que debemos todo el tiempo tener conciencia de lo que me aleja, de lo que me aleja de Dios, que es lo que es la imagen de Dios. Sephora explica que es el libre albedrío, la imagen de Dios. Si ganas la batalla, es decir, si afectas la elección correcta, te acercas a Dios y tu frente de batalla y tu crecimiento espiritual aumenta. Cuando más alto es el nivel en el que estás, más importante son tus elecciones. Y comenzarás a probar, a saborear la grandeza de vivir en la presencia de Hashem, en experimentar su vida abundante todos los días de tu vida. Es por tanto que tenemos un gran potencial de grandeza. Esta es la singularidad del ser humano que se revela en la porción Bereshit. Es el potencial de grandeza y el potencial también de bajeza. Esto es lo que nos habla la porción de Bereshit. Por eso cuando él dice también, y Dios dijo, hagamos un hombre a nuestra semejanza, y dice, él regirá, él usa una palabra importante, regirá como te expliqué, tu propio inclinación al mal, pero también tiene una connotación conforme a la palabra que está usando diferente. Yo quiero explicarla ahora un poco más, profundizar en esta verdad. Es la palabra Bayerdu en hebreo. Rashi cita el Midrash que advierte que el uso de la palabra Bayerdu, que en este caso significa ejercer poder, ejercer dominio, sin embargo, la raíz de la palabra, que es una raíz que comprende 3 letras hebreas, una Yud, una Resh y una Dalet, también pueden usarse para referirse a la palabra Yeridá, que implica caída. Póngame atención. Yo como vamos profundizando un poco más de lo que hablé al principio. Implica también caída. El Midrash explica el sentido doble, dual, contradictorio de esta palabra. Si el hombre es valioso, regirá sobre su propio ser. Si el hombre es consciente, en otras palabras, podrá dominarse a sí mismo. Podrá siempre elegir la vida, la conexión con su creador. Pero si no lo es, descenderá a lo más bajo de la vida, a un nivel animal, y esa esencia animal, esos instintos que tú tienes, te regirán sobre ti. Se cambiará el orden. Una idea es similar, mis amados, es expresada en el comienzo del Midrash de la Parashá Saría. La sección previa de la Torá llamada la Parashá Shemini, trata sobre las leyes referentes a los animales. Póngame mucha atención. Mientras que la siguiente se enfoca en las leyes referentes a los seres humanos. Estas dos porciones están conectadas. Estas dos porciones, una y la otra, están unidas. Una se refiere a los animales y otra se refiere al ser humano. El Midrash señala que este orden no es trivial, que este orden de la Torá aquí es igual al que encontramos en el relato de la creación. Cuando Dios creó el mundo, que es lo que estamos tratando de explicar en el día de hoy, la porción Bereshit. Cuando Él crea el mundo, creó primero a todos los animales. Antes de que creara Adán, creó a las aves, a las bestias y a los animales que se arrastran, que son simbología de la carne humana, de la inclinación al mal, del Yetzer Hará que tenemos dentro de nosotros, el ego que he hablado yo en este día. Cuando Dios crea el mundo, primero crea a los animales y luego recién ahí mismo crea a Adán.
Lo mismo ocurre aquí, en donde la Torá trata primero con las leyes referentes a los animales y recién después pasa a las referentes al hombre. El Midrash continúa explicando la razón por la que Dios creó primero a los animales. Y dice, el Midrash nos dice, para enseñarnos a nosotros que si el hombre es valioso, le decimos, vienes antes en importancia a toda la creación. Pero si no lo es, si no es valioso, le decimos, el mosquito fue creado antes que tú. La idea, mis amados, de que el hombre puede elevarse a grandes alturas y descender a las profundidades es tan central para la humanidad que aparece en la esencia misma del nombre de Adán, el nombre del hombre. Sabemos que el nombre de un ser refleja su esencia, por lo que el significado de su nombre tiene gran importancia. El Shelah HaKadosh escribe que el hombre, Adán, que es su nombre, tiene el significado dual. Puede relacionarse con la palabra Adamá, que es tierra, indicando que Adán recibió ese nombre porque surgió del polvo de la tierra, pero que también puede este nombre relacionarse con la palabra Adamé Leelión, que significa asemejarse al Elión, asemejarse a Dios. El Shelah, este sabio de bendita memoria de nuestro pueblo, explica que si el hombre se conecta con su creador y trata de emularlo, le sigue, aumentará su ser llamado Adán, en el sentido de que se hace semejante a Dios, se hace similar a Dios. Sin embargo, si se separa de Dios, si se separa de Hashem, el creador, entonces su nombre refleja su humilde naturaleza física. Es una elección, mis amados. Concluye con el propósito del hombre, concluye que el propósito de Adán, el Shelah HaKadosh, concluye que el propósito del hombre en la existencia, mis amados, es reflejar la naturaleza sublime, aferrándose a Hashem, aferrándose al Creador. Mis amados, estos dichos de los sabios sobre la creación de Adán nos enseñan que el hombre tiene el potencial de regir sobre todo el reino animal, reflejando la famosa idea de que el objetivo de la creación fue por el bien del hombre. Entonces, si cumples con tu propósito, si Adán cumple con su propósito, todos nosotros que estamos aquí, todas las criaturas estarán a su servicio. Todo en la creación se postergará, se doblará hacia ti. Entonces, sin embargo, si falla, no solo cae de su posición elevada, sino que se vuelve más bajo que todas las otras criaturas. Ese es el simbolismo aquí. Aquí hay una fuerza dicotómica, aquí hay una fuerza dual muy fuerte. Un enfoque es que el hombre es único entre todas las creaciones, porque tiene libre albedrío, es decir, la capacidad de elegir de hacer el bien y el mal. Los animales no tienen esta opción, mis amados, sino que son totalmente dominados por los deseos físicos y el instinto que también nosotros tenemos. Tampoco los ángeles tienen libre albedrío. Su única atracción es hacia lo espiritual. Solo el hombre, mis amados, constituye una combinación de alma con su tendencia a lo espiritual, o sea, una chispa divina dentro de ti, o sea, Dios vive adentro de ti. Tú eres el templo de Elohim y también un cuerpo, mis amados, con sus deseos físicos. Entonces, solo Él puede tomar la decisión de inclinarse a Dios, de tener una conciencia del eterno o tener una conciencia de lo material o una conciencia de lo natural. Consecuentemente, si toma la decisión correcta y pone el énfasis en su alma, merece una alabanza y merece una recompensa muy superior a la de los ángeles.
porque supera los desafíos que enfrenta y se acerca a Hashem. Mi amado, usted fue destinado y destinada a superar todos los desafíos que Hashem, porque todos vienen de Hashem, para perfeccionarse a usted mismo. Un segundo enfoque de este tema también está basado en una doctrina básica que enseña la tradición hebrea, que es mencionada en el libro de Coelet. Y es que dice que este opuesto que Dios hizo, los comentaristas explican la frase diciendo que en el mundo hay un balance. Lo bueno o lo malo nunca pueden alcanzar tal fuerza que nada pueda oponérsele. Esto es una gran noticia hoy. Este es uno de los misterios que devela el libro de Génesis, la porción Bereshit. La creación o el bien y el mal, tipificado, mis amados, en la luz y la oscuridad, que son creación de Dios, porque mucha gente piensa que Dios creó solamente el bien. No, Dios también creó el mal, pero lo creó balanceado. El mal puede activarse, pero el mal nunca podrá dominar completamente porque puede revertirse con el bien y viceversa también. Esta es la grandeza de nuestro Elohim. Entonces, cuanto mayor es el potencial de una persona para hacer cosas increíbles, mayor es el riesgo de que cuando más grandiosa es una persona, mayor es su inclinación hacia el mal. Para conservar el desafío en este mundo, entonces, ya que el mundo es un desafío, a medida que la persona se va elevando, se va eligiendo día a día acercarse a Shem, al Creador, y comenzarán a experimentar la elevación de su alma, más elevados serán todos los obstáculos que enfrenta en la vida. Es por eso que usted ha enfrentado muchos obstáculos grandes. Y mientras más grandes son, es porque usted está elevándose, está subiendo los peldaños, esa escalera que le abrirá las ventanas, las puertas del cielo. Y consecuentemente Adán fue creado con el potencial, mis amados. Tú y yo fuimos creados con el potencial de alcanzar una grandeza inigualable. Pero si caída, lo haríamos a grandes oportunidades, a grandes profundidades. Si caemos, si elegimos mal, caeremos a grandes profundidades. Esa es la dualidad. Durante el curso de la historia, el propósito de Adán de conectarse con Hashem fue rechazado por la mayoría de las naciones, siendo asumido solo por Abraham y sus descendientes. Como parte de este legado, parecería que el pueblo judío heredó la gran dicotomía que caracterizó la creación de Adán. El judío puede alcanzar alturas increíbles y hacer un gran bien en el mundo si se conecta con el aspecto de Admel Elión, de su personalidad. Usted tiene dentro de usted la personalidad del Eterno, el Aleph dentro de usted. Sin embargo, si elige el camino equivocado, puede causar un gran daño, no solamente a usted, sino a toda la humanidad, a todo lo que está alrededor de usted y por último, a toda la humanidad. Un ejemplo de esto es la cantidad de Yehudí, de judíos que lideraron el desarrollo del comunismo. ¿Se acuerda? Una de las ideologías más nocivas que han plagado el mundo, causando gran sufrimiento a millones de personas. Esto es porque aplicaron equivocadamente su deseo natural de Tikkun Haolam, que es la reparación del mundo, y reemplazaron el camino de la Torá con un estilo de vida ateo. Veamos cómo Adán fue creado con la opción de ser extremadamente grandioso o extremadamente soez, extremadamente bajo. El pueblo judío asumió este rol y Dios nos está llamando hoy en este día a asumir el mismo rol, que ameritamos hacer las elecciones correctas y así nos asemejaremos a Hashem. Es por tanto que la Biblia nos dice
que Hashem llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Se acuerda usted cuando Hashem le dijo al hombre, ¿dónde tú estás? Oí tu voz en el jardín. Y él le respondió, tuve miedo, pues estoy desnudo. Y así que me escondí. Y dijo, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Le dijo el Señor, ¿se acuerda? ¿Acaso comiste del árbol del que te ordené que no comieras? El hombre dijo, la mujer que me diste para que estuviera conmigo, ella me dio del árbol y yo comí. Literalmente la Biblia dice, y yo comeré. O sea, él seguiría comiendo. Wow, esto es una porción extraordinaria, la porción de Bereshit, para traer una gran enseñanza a nuestra vida en el día de hoy, mis amados. Es importante recordar el contexto de ese verso. Dios le prohibió al ser humano comer del fruto del conocimiento del bien y el mal. Le dijo, además, que si comían de él morirían. Es decir, que serían mortales. Porque ellos estaban ya casi en la frontera de ser inmortales. Tal como estaba originalmente dispuesto por Hashem. Java come, le da a su esposo del fruto, se esconden, Hashem se le aparece y les pregunta si acaso comieron del árbol del cual él le había prohibido que no comieran. Adán responde, la mujer que me diste, que me diste, que estuviera conmigo como mi ayuda, ella me dio del árbol y yo comí. La palabra que usa aquí el verbo, la palabra en el original es baogel, y yo comí. Sobre este verso aquí hay una moraleja, aquí hay una palabra, mire, un significado extraordinario. Sobre este verso, el Midrash señala que no está dicho beajalti, que literalmente significa y comí en la forma pretérito, sino dice baogel, que literalmente significa y comeré. La respuesta de Adán, mis amados, es impactante. Y a eso es que nos hemos referido en todo este trayecto de esta charla en el día de hoy. Dios le está reclamando porque comió del árbol que le había prohibido ingerir, y Adán, sin ninguna pena, sin ningún reparo, le responde no solo que comió, sino que le dice además que volverá a comer. Y eso es lo que yo me refiero de elegir. Tener la conciencia, Sham, de tener la libertad de elegir siempre la vida, lo cual Adán nunca lo hizo. Pero la clave de Adán es que Adán nunca tuvo dentro de él el Yetzer Hará. Nunca. Adán fue creado perfecto, sin falla, sin ninguna molestia interna que le separara o que le hiciera elegir el mal. Wow, esto es tremendo. Lo cual nosotros sí tenemos. Ahora la pregunta sería, ¿por qué Adán le dijo a Dios que volvería a comer? ¿Acaso no se dio cuenta del terrible daño que había causado? ¿O que se había causado a él mismo? Porque no le va a causar daño no es a Dios, es a él mismo y a su prole, a sus hijos, a su familia. Que somos todos nosotros, que estamos en él todos. ¿Acaso él no se dio cuenta de lo que hizo, del error que cometió? Entonces, para responder esta pregunta, recordemos algo muy importante. La Parashá Bereshit que estamos estudiando hoy es la base de la creación. Y por tanto también de la creación del ser humano. Por ello, todo lo que aparece en ella describe la constitución personal y espiritual del ser humano. Adán se dio cuenta perfectamente que se había equivocado. Pues después de todo, esta orden divina fue bastante clara. No comas del fruto del árbol, le dijo. Aún así, Adán decidió comer y señaló que además lo volvería a hacer si la oportunidad se le presentase de nuevo. ¿Por qué? Uno de los impulsos, escúcheme muy bien ahora, mi amado, tome nota aquí. Uno de los impulsos más poderosos del ser humano es el de afirmar su propia independencia, el ego. Es el impulso que nos permite actuar, salir adelante, luchar, conquistar, hacer las cosas sin la ayuda externa y experimentar
el placer de lograrlo. Es un impulso tan poderoso que sin él seríamos parásitos, esperando que las cosas se hagan por sí mismas. Hay mucha gente que todavía no ha entendido quién es, por eso todavía está esperando en Dios, cuando Dios está esperando en ellos. Dios no nos creó para ser dependientes de los demás. Y no nos creó sin ganas de actuar, sin energía en la vida. Adán sabía que estaba en un nivel espiritual grandioso, el mayor nivel espiritual, aparte de Yeshua, lo tenía Adán. Sabía que él, más que nadie, fue creado a imagen y semejanza divina. Sabía que él era el pináculo de la creación, pero también sabía que ese nivel elevadísimo no fue gracias a su esfuerzo, y que literalmente estaba comiendo de un pan regalado. Eso se llama en la cultura hebrea el pan de la vergüenza, que le proporcionaba ese mismo sentimiento primario de vergüenza por recibirlo gratuitamente. Él quería estar tan cerca de Hashem como estaba previamente, pero a través de su esfuerzo propio, eso es lo que está diciendo el texto ahí. Él deseaba autoafirmarse a sí mismo y demostrarse a sí mismo y a él que sí merecía ese nivel de cercanía con Hashem, pues se esforzó en conseguirlo. Por eso decide pecar, alejarse de Hashem y caer de nivel espiritual para posteriormente, óigame bien por favor, subir gracias a su esfuerzo propio. Es por eso que dijo, comí y lo volveré a hacer. Porque solo de esa manera se afirmaría a sí mismo y disfrutaría verdaderamente esa cercanía con Hashem por ser fruto de su propio esfuerzo. Adán, mis amados, por supuesto, se equivocó. Póngame atención, que aquí está la equivocación. Pues Hashem ordenó explícitamente no hacerlo. Fue un mandato. Pero el impulso, ese deseo de conquista que lo motivó a pecar, hoy día permanece en todos nosotros. Nos impulsa a actuar y a conseguir logros por nosotros mismos y ser independientes. Todos nosotros buscamos independencia personal. Sin embargo, debemos ser cuidadosos en qué estamos buscando la independencia. No sea que contra lo que Dios prohíbe explícitamente. Por tanto, permítame yo ir ya concluyendo este tiempo. La idea de toda esta charla de hoy y de toda esta porción Bereshit, que el Shabbat lo vamos a aplicar un poco más, vamos a explicar otros principios más profundos aquí de esto. Es que usted vuelva al jardín. Dios desea que usted retorne al jardín. El jardín es el estado ideal de la humanidad. Ya eso puede ser posible porque ya Yeshua, bendito sea su nombre, el Melech Mashiach, nos proveyó la oportunidad de volver a ese estado ideal de la humanidad. Dios no trajo la lluvia sobre la tierra específicamente hasta la creación de Adán, porque cultivar el mundo es el deseo exclusivo de los seres humanos. Por eso él llamó al hombre que trabajara y guardara el jardín, que lo protegiera. Ese estado idílico, ese estado placentero, es el ideal de Dios para ti, pero hay que trabajarlo y guardarlo. Ahora el Talmud pregunta, ¿por qué Adán fue creado solo?
en vez de hacer creado a Adán y Eva juntos, para enseñarnos que toda persona está obligada a decir, por mi causa ha sido creado el mundo. Mis amados, ustedes es la causa por la cual el mundo fue creado. Por eso, la singularidad de la humanidad es extraordinaria. Este es nuestro mundo. Esto es a la vez un gran privilegio. Por la gracia y la bondad del Eterno estamos aquí. Pero también es una enorme responsabilidad. La pregunta es ahora, ¿qué significa esto, el cultivar el jardín? Bueno, imagínense a Adán y Eva. ¿Cómo era la vida cotidiana? ¿Qué trabajo ellos realizaban en el jardín? El Midrash nos da una idea extraordinaria. En el jardín del Edén, la tierra producía pastelería, para que usted me entienda, pan listo para comer. Ya estaba todo listo. Si uno plantaba un árbol, producía fruto en el mismo día ahí. Los niños eran concebidos y nacidos en el mismo día también. Porque Adán, cuando concibió a Caín, a Abel y a Caín, lo concibió en el mismo día. Ellos nacían con la capacidad de caminar y hablar durante todo el año. El clima era templado como una primavera. Ese era el jardín. Ahora, ¿qué trabajo entonces había que hacer allí en medio de un lugar tan bendecido? ¿Qué nosotros podemos interpretar por trabajarlo y protegerlo? Tal vez usted diría, era podar viñedos, era arar los campos, era acumular frutos. No. Los árboles ahí crecían por su propia voluntad. Entonces, ¿qué significa, Fernando? Ayúdame aquí. Significa trabajarlo a través del cumplimiento de los mandamientos positivos y protegerlo, evitando transgredir los mandamientos negativos. Eso es lo que significa trabajar y cuidar. Es cumplir los mandamientos de Hashem. Trabajar y guardarlo significa cumplir los mandamientos positivos y evitar los negativos. Los mandamientos positivos son los mandamientos que el Eterno dirige nuestros pensamientos y acciones hacia una gran responsabilidad, hacia la responsabilidad que todos nosotros tenemos como seres humanos para este mundo. Mientras que los mandamientos negativos impiden que destruyamos este mundo. En las palabras de un gran rabino llamado Samson Rafael Hirsch, la frase trabajarlo y protegerlo denota todas las conductas morales del hombre, su esfuerzo consciente. Volvemos a la conciencia de Dios, de hacer lo que se espera de él y de abstenerse de hacer lo que está prohibido. Porque es en virtud, mis amados, de la conducta moral del hombre que la propia naturaleza recibe las condiciones necesarias para su propia supervivencia. Esta es la gran responsabilidad que tenemos, mis amados. Somos una humanidad singular. Somos una humanidad con una gran potencial. Somos una humanidad con un propósito. Pero ese propósito tiene que ser debe estar bien consciente en nuestras vidas. Este propósito tiene que ser tiene que estar bien clarificado en nosotros para que nosotros podamos cumplir lo que la porción de Bereshit nos está informando, nos está hablando de lo que nosotros vamos a hacer en esta tierra. Mis amados, reciba esta palabra en su corazón. Recíbala y sea edificado. Y levantémonos. Persigamos la conciencia de Dios.